Hoy, como lo hemos dicho, es lunes 9 de abril del año 2018, una fecha histórica y de mucho significado social y de derechos humanos para el país. Hoy se conmemoran los 70 años del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán Ayala fue quien fue asesinado en plena campaña presidencial en medio de una tensión nacional entre conservadores y liberales que se convirtió posteriormente en una de las fechas más recordadas y de gran significado para el orden público en el país. Se desencadenó una guerra que solo hasta ahora el Estado colombiano está empezando a superar. Además, y a raíz de esta fecha, desde hace algunos años, desde hace algunos 7 años, se conmemora en el país el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Es una fecha en la que se analiza, en la que se recuerda, se analiza y se proyecta el panorama a seguir o los caminos a seguir con las víctimas de todas las formas de violencia. Por ello nos acompaña en la mañana de hoy para hablar sobre este y otros temas el representante a la Cámara por el Departamento de La Guajira, Antenor Durán Carrillo. Doctor Antenor, tenga usted muy buenos días. Sí, muy buenos días, Keila. Un saludo para ti, para Ronald y para toda esa inmensa audiencia que les acompaña a través de Guajira Estéreo. Bueno, hoy es 9 de abril, una fecha especial, no solo por los hechos que hemos relatado, que hemos querido recordar, sino también porque es una fecha para el Partido Liberal, el que usted representa en el Congreso y con el cual obtuvo la curul para el Departamento de La Guajira. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Keila. Yo creo, en primer lugar, déjame decirte que estamos muy también compungidos en el día de hoy con tantos accidentes que han sucedido aquí en la Guajira y especialmente en la ciudad de Riohacha. La muerte del joven del Colegio Cerro Mar, Javier Pimienta Vidal, conmocionó, digamos, de una manera triste, trágica, este fin de semana. Nuestra solidaridad nuevamente a su familia, al señor padre Javier, a su madre Maureen, a toda su familia. Y igualmente el joven herido, también muy cercano a la relación familiar con nosotros, joven Bernier Brito, que quedó gravemente herido también de este accidente. Muy triste lo sucedido, tantos accidentes en el departamento, pero de manera muy especial quiero referirme para expresar mi solidaridad y mi condolencia, que es la solidaridad de todo el pueblo de La Guajira y de Riohacha por este trágico suceso. En segundo lugar, comentarte que efectivamente el 9 de abril es un día de la historia del país, de la relación histórica del país. Así como se recuerda, Keila, el 19 de abril, por ejemplo, que fue el día en que el pueblo de Colombia recuerda las elecciones entre Misael Pastrana Borrero y el general Gustavo Rojas Pinilla, que todo el mundo dice que ganó el general Gustavo Rojas Pinilla, pero le dieron el triunfo a Misael Pastrana. Y como consecuencia de eso también nació el movimiento guerrillero posteriormente, 19 de abril, M19. Son fechas históricas, fechas recordadas para la historia del país, a veces como decía uno de los pensadores, la historia se repite a veces como comedia y otras veces como tragedia. Definitivamente son hechos históricos que se han repetido y se viven repitiendo. Ojalá no se repitan más dolorosamente. Ese trágico 9 de abril, como usted sabe, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán a la 1 de la tarde cuando salía de su oficina, uno de los más prestantes abogados y dirigentes del país, con un corte social de su política, con un liderazgo indiscutible, popular, troncó la vida de él, pero también creó difícil al país de violencia después de eso, que no hemos podido, creo yo, detener esa violencia. Hoy tenemos que reconocer el esfuerzo del presidente para buscar la paz y lo que se ha conseguido es muy importante. Tenemos que seguir trabajando en ese proceso de conciliación del país y evitar tantas guerras, tantas luchas inútiles que a veces se han dado en este país con derramamiento de sangre. Esa fecha histórica se recuerda y yo debo decirle también a ustedes que
Un 9 de abril también de 1982 creamos nosotros aquí en La Guajira el Movimiento Juventud y Liberales, un movimiento que todavía tiene vigencia, que está vivo, como decimos nosotros, que tiene un liderazgo político, de una política de servicio, de trabajo, con errores, con virtudes, pero se ha mantenido ese movimiento que creamos con un grupo de jóvenes el año 1982, hace 36 años. Igualmente ese 9 de abril, como tú lo has dicho, se celebra también, se conmemora pues una fecha muy importante que es haberse promulgado la ley 1448 de 2011, de junio de 2011, ley de víctima, por la cual se dictan medidas para la atención, asistencia, reparación integral de las víctimas del conflicto armado y se dictan otras disposiciones. Es una ley muy importante para el país. El objeto de esta ley busca establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales, económicas, individuales y colectivas a estas personas que han sido víctimas del conflicto interno en Colombia. Precisamente hoy yo tengo que viajar a Bogotá porque hay congreso pleno. A partir de esa ley, todos los años, los 9 de abril, hay congreso en pleno, Senado y Cámara se reúnen para escuchar a las víctimas del país. Una fecha, repito, muy importante para el país, para la memoria histórica, para la verdad, para la reparación y no repetición de estos hechos violentos que hemos tenido en este país. Y yo creo que el mensaje que tenemos que mandar sobre esto es de convivencia, de entender que a pesar de que tengamos diferencias no tenemos por qué matarnos, de entender que por encima de cualquier diferencia, de cualquier confrontaciones ideológicas que puedan existir, los recuerdos de la historia pasada tienen que enseñarnos a que tenemos que saber vivir civilizadamente. Este es el mensaje que podemos mandar hoy a Colombia, a La Guajira, de un sentido de responsabilidad con el país, con La Guajira, para la tolerancia, para la convivencia, pero sobre todo para la paz. Señor representante, recordamos, como usted lo decía, que pues usted fue fundador del movimiento Juventudes Liberales y su curul hoy en La Guajira, como representante de La Guajira, es con el partido AICO. Sin embargo, sigue siendo usted liberal y sigue usted apoyando y llevando la bandera roja. ¿Cuál es su percepción desde esa perspectiva sobre el tratamiento que se le ha dado a las víctimas del conflicto y especialmente a las del departamento de La Guajira? No, indudablemente hay un gran esfuerzo, del gobierno nacional, no se lo podemos negar en ese sentido. Nosotros hemos tenido a veces, y las tenemos, diferencias con el gobierno, con el presidente, que tú sabes que no hemos sido del preferido del presidente ni del gobierno, es cierto, pero hay que reconocer el esfuerzo que se está haciendo, los recursos que se están invirtiendo, incluso la comunidad internacional, grandes recursos se están invirtiendo en la reparación de las víctimas, y en el caso de La Guajira, como en todo el país, se están haciendo esas reparaciones. Yo creo que este proceso va bien. Desde luego hay denuncias de malos manejos, de algunos manejos de corrupción últimamente, que ojalá se investiguen, pero lo más importante es reconocer a las víctimas. Aquí antes no se reconocían las víctimas. A partir de la ley 1448, que lideró un gran liberal, Juan Fernando Cristo, y el Partido Liberal apoyaron, es una ley hoy que reconoce a las víctimas, que busca la verdad de todo este proceso, este conflicto, que busca la reparación de esas víctimas, pero también busca la no repetición de estos hechos violentos. De manera que se ha avanzado mucho y tenemos que reconocer que en esa materia hemos apoyado también al presidente Santos en todo este proceso de paz. Todo lo que creemos que es bueno para el país lo hemos apoyado, lo que no lo hemos apoyado, pero por encima de todo hay que reconocer las cosas buenas, y este es un proceso que ha avanzado bastante bien.
Otro de los temas y tiene que ver con el trabajo legislativo que ya en este periodo que ya prácticamente está culminando, y es una de las banderas que ustedes como representantes de La Guajira lideraron e incluso se unieron, y fue la ley de nacionalización de la universidad, objetada la semana pasada por parte del presidente de la República. El rector ha sido enfático en que todavía hay esperanza en que el mismo Congreso se pronuncie al respecto, y que incluso podría el mismo Congreso aprobar esta ley. ¿Cuál es su percepción, su lectura sobre la objeción que le ha dado el presidente con base a los argumentos del Ministerio de Hacienda a esta objeción? Keila, muy importante tu pregunta. Yo tuve la oportunidad de hacer un pronunciamiento a través de las redes sociales, donde expresé que este era un duro golpe para La Guajira, un nuevo duro golpe para La Guajira, que nosotros rechazamos esa objeción presidencial a la ley 058 Cámara, que presentamos, como tú lo dices, conjuntamente con los otros parlamentarios. Hubo dos proyectos inicialmente, el mío y el doctor De Luque, y finalmente se concertó en un solo proyecto y sacamos adelante esa ley, esa ley que no está sancionada todavía. Digamos que ese proyecto lo sacamos adelante. Una lucha dura, Keila. Si algo hay difícil en el Congreso de la República es sacar una ley que tenga intereses para la región de uno. Y es muy difícil porque mucha gente en la competencia, en la actividad parlamentaria, trata de obstaculizar, de dificultar esa tarea. Nosotros hemos tenido que hacer una lucha muy dura. La Guajira conoce mi trabajo en las comisiones, en la plenaria, cómo defendimos. Yo me he sentido muy dolido con esta actitud, y debo decirte que yo, que he trabajado tantas leyes, dicen que soy uno de los parlamentarios que más leyes ha sacado en el Congreso. Tú recuerdas la ley 99 del 93, la ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente. Yo fui ponente de esa ley. El único costeño que trabajó en esa ley fui yo. La ley 141 del 94, ley de regalías, la que le trajo la regalía a La Guajira, la defendimos nosotros como ponente en el Congreso, el doctor Amílcar Acosta en el Senado y quien les habla en la Cámara. La ley 160 del 94, ley de reforma agraria, que creó el INCORA. Yo tuve la osadía de un artículo crear el INCORA para La Guajira, que nadie pensaba que eso se iba a dar, y lo hicimos, lo sacamos adelante con una lucha difícil en el Congreso. La ley 374, que modificó lo de la estampilla de la universidad en su momento, en 1997, la saqué yo adelante en el Congreso. Y si te comento la ley de García Márquez, Honores, tantas leyes que he sacado en el Congreso que sería que hoy no te puedo comentar las últimas. Claro, pero ¿cómo califican los argumentos del Ministerio de Hacienda sobre las objeciones al proyecto de ley o a la ley de nacionalización de la Universidad de La Guajira? Comentamos de que lo difícil que es sacar una ley, incluso las últimas que hemos sacado, la estampilla por desarrollo fronterizo, la ley estampilla de la universidad y esta última, ha sido muy duro, muy difícil. Nos hemos sentido muy dolidos. Yo te digo que, en primer lugar, no considero que existen razones para objetar esta ley. Y el Congreso de la República vamos a trabajar, y ya estamos trabajando para rechazar esas objeciones, Keila. Vamos a rechazarla. Y yo quiero hacer un llamado aquí a los amigos, a quienes les hablan al presidente al oído, a quienes por una razón o por otra hacen parte de su partido, el presidente, que lideren, que se pongan al frente de esta tarea para que el presidente, ahora que nosotros vamos a rechazar esas objeciones, no vuelva a insistir en rechazar esta ley. Porque si lo vuelve a hacer, tendría que ir a la Corte y eso demora muchísimo. Entonces le hago un llamado desde aquí, incluso al doctor Alfredo De Luque, que es un reconocido amigo del presidente de la República, con el respeto que le he tenido siempre, con la cordialidad. Ya estamos fuera de campaña. Aquí le hago un llamado como un guajiro más, como un parlamentario más, para que, con las buenas relaciones que tiene con el presidente, haga esa tarea de ayudarnos a que el presidente no vuelva a objetar, porque vamos a rechazar esas objeciones, Keila, las vamos a rechazar, pero queremos que él no vuelva a objetar esa ley. Ese sería el mensaje que quiero decir hoy. Fíjate, cuando aquí se estaba hablando en ese entonces de las carreteras de La Guajira, a nosotros nos pidieron, al doctor Amílcar Acosta y a mí nos pidieron, la gente, incluso muchos periodistas que hoy están todavía en los medios radiales, nos pedían que por favor pidiéramos al presidente Samper que sancionara, que diera la disposición para las represas rancherías, para el distrito Riego, ¿tú recuerdas?
nosotros trabajamos con el doctor Amílcar Acosta, nos íbamos casi todos los días al Palacio Nariño y nos hicimos canzón, pero finalmente el presidente le dio vía libre al proyecto. Desafortunadamente después el presidente Pastrana, que entró enseguida a gobernar, echó para atrás todo, pero nosotros hicimos esa tarea. Otro ejemplo, cuando las carreteras del departamento de La Guajira, el presidente Gaviria, nosotros nos pidieron, oiga, usted es amigo del presidente Gaviria, ayúdenos a las carreteras de La Guajira, siendo el ministro Juan Benedetto Olivella, y ayudamos a las carreteras de La Guajira, que aquí íbamos, nosotros íbamos al sur y veníamos con la cabeza blanca, no era de cana, era de tierra. Hicimos esa tarea. Bueno, hoy le queremos pedir a los amigos del presidente, y especialmente al doctor De Luque, que haga valer esa amistad con el presidente Santos, para que no sigan en su actitud de objetar esta ley que es tan importante para La Guajira, no solo para la universidad, para todos los guajiros. Este es el mensaje que hago hoy, 9 de abril, día de la reconciliación, día de la convivencia, a un colega, a un amigo, para que lidere ese proceso, que haga valer su jefatura dentro de la U, dentro de su partido, que estamos todos dispuestos a acompañarle. Señor representante, muchas gracias. Gracias a ti, Keila, y decirte pues que aquí estamos, como dice uno, en la lucha para tratar de mejorar cosas en el departamento y ayudar a que las cosas salgan adelante, con el sentido siempre de la buena política, de la altivez, de los valores por mi Guajira, el amor por esta tierra, en cualquier lugar que esté, defendiéndola. Muchas gracias. Que muy amable. Se ha dirigido a la opinión pública el representante de la Cámara por el departamento de La Guajira, Antenor Durán Carrillo. Ha compartido con Guajira Estéreo su percepción sobre diferentes temas: la conmemoración del 9 de abril, la fecha del Bogotazo, de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto, y el tema de la objeción presidencial a la ley de nacionalización de la Universidad de La Guajira.